Vamos a hablar de las relaciones trigonométricas. La trigonometría es una de las ramas más antiguas de las matemáticas. Surge como un apéndice de las observaciones astronómicas que realizaban los hombres de la antigüedad. Fue necesario el desarrollo de esta nueva rama de las matemáticas para poder simplificar cálculos que por métodos puramente geométricos eran muy largos o imposibles de realizar. La trigonometría se basa en la propiedad de que tienen las figuras semejantes y en particular los triángulos rectángulos de mantener constante el cociente entre dos de sus lados correspondientes. Como son tres lados de un triángulo, como lo vemos acá en nuestra figura, R, Y y X, son 6 las posibilidades que tenemos de combinar esos triángulos. Entonces vamos a mirar. La primera combinación que nosotros podemos encontrar sería Y sobre R. Otra combinación sería X sobre R. La otra combinación sería Y sobre X, siempre y cuando X, aquí vamos a colocar X, sea diferente de 0. La otra combinación sería la función inversa, que sería X sobre Y. La otra sería la inversa también, que sería R sobre X. Y finalmente tendríamos la última, que sería R sobre Y. Como son 6 combinaciones posibles, entonces vamos a definir 6 funciones para poder llamar esas relaciones. La primera función la vamos a definir como el seno del ángulo θ. Se escribe seno del ángulo θ y vamos a mirar que el ángulo θ es la distancia que parte o el ángulo que se nos forma al trazar una circunferencia y unir el punto O con el punto P en el plano cartesiano X, Y. Por lo tanto, el seno de θ, que puede ser abreviado seno de θ, va a ser igual a la relación de Y sobre R. Si nosotros venimos y marcamos acá nuestra relación, encontraríamos esta función, Y sobre R. Como podemos ver, ya tenemos la primera relación. Vamos a marcar la segunda relación, que sería X sobre R. ¿Cómo la vamos a llamar? A esta función se definió de la siguiente manera. Se definió como el coseno, definimoslo acá como coseno del ángulo θ. Entonces sabemos que coseno del ángulo θ se va a definir como la función que nosotros tenemos acá, X sobre Y sobre R, la relación. Entonces, si venimos y trazamos nuestra relación, vamos a encontrar que el coseno del ángulo θ simplemente va a ser X sobre R. Y podemos definirlo abreviando un poco más, que la palabra coseno la podemos agregar como coseno, como la función cos del ángulo θ, y esto va a ser igual simplemente a X sobre R. Tenemos la otra función, ya vemos acá que hemos definido la función X sobre Y. Nos faltaría la función Y sobre X. A esta función la vamos a conocer con el nombre de la tangente. Vamos acá, tangente del ángulo θ, y la podemos abreviar como TG, algunos la abrevian como TAN, acá es libre, pero en este caso la voy a colocar como TG del ángulo θ. Y el ángulo θ, la tangente, simplemente va a ser definida como el cociente de Y sobre X. Entonces, al escribirlo de nuevo, tendríamos que la tangente de θ se define como Y sobre X. Nos faltarían las otras funciones. Si miramos, sería X sobre Y, pero miramos que X sobre Y es la inversa de Y sobre X. R sobre X es la inversa de la función coseno, para definirlo de otra manera. Y también tendríamos R sobre Y, que la podríamos definir como Y sobre R. A estas funciones las vamos a definir, por ejemplo, como la función cotangente. Entonces tenemos la tangente, nuestra nueva función sería la función cotangente, y la podemos abreviar como cotangente de θ, como CTG del ángulo θ, y ese CTG simplemente sería la inversa. Vamos a marcarlo con otro color, en este caso pongámosle verde. Sería simplemente
la función x sobre y. Entonces aquí tendríamos que la función sería x sobre y. Podríamos decir que la inversa de la cotangente sería la tangente, o la inversa de la tangente sería la cotangente. Es decir, si nosotros miramos acá un poco, podemos decir que la tangente del ángulo θ, ¿cierto?, es igual a x sobre, qué pena con ustedes, a y sobre x. A y sobre x. Y que la cotangente, esto es importante porque más adelante vamos a hablar de entidades trigonométricas, la cotangente de θ será igual a 1 sobre la tangente de θ. Vamos a ver si eso es cierto. Si eso es cierto, tendríamos que sería 1 sobre la tangente de θ, pero la tangente de θ será igual a y sobre x. Si nosotros aplicamos acá producto de medios, producto de extremos, recordemos que acá nos colocamos un 1 imaginario y aplicamos extremos. Simplemente tendríamos que la cotangente CTG del ángulo θ va a ser igual a x por 1 daría x sobre y por 1 nos daría y. Y podríamos encontrar una vez más la inversa, que sería la función cotangente. Devolvámonos. Entonces tendremos ahora la otra función. Estamos acá. Ahora vamos a hallar r sobre x. Si aquí teníamos x sobre r, vamos a definir esa nueva función, y esa función la vamos a llamar la secante del ángulo θ. Y la secante del ángulo θ, como dijimos que era la inversa, ¿cierto? Entonces, si el coseno es igual a x sobre r, la inversa, aquí simplemente sería la inversa, aquí simplemente sería lo contrario, x sobre r. Entonces, finalmente, al encontrar nuestra ecuación, la secante de θ, que se puede abreviar como secante, así sec, del ángulo θ, simplemente será igual a r sobre x. Podemos ver que si no sabemos el coseno, podemos saber exactamente la secante. Y esto podríamos decir, importante, que la secante del ángulo θ es igual a 1 sobre coseno del ángulo θ. Como podemos ver, hacemos el mismo procedimiento y obtendríamos el mismo resultado. Y por último, tendríamos una función muy importante que sería la función cosecante. Tendríamos la función secante, ahora tenemos la función cosecante del ángulo θ. Si miramos, básicamente necesitamos aprendernos tres funciones: seno, la función coseno y la función tangente. Las otras tres funciones tenemos que saber que son las inversas. Entonces, al hacer aquí la cosecante de θ, que se puede abreviar como CSC del ángulo θ, simplemente va a ser la inversa. En este caso sería R sobre Y, y obtendríamos nuestra función cosecante. Entonces, podemos definir 6 funciones. La primera función sería el seno de θ, que será igual a Y sobre R. Tenemos la función coseno, que simplemente será igual a x sobre r. Tendríamos la función tangente, que sería y sobre x. Tendríamos su función inversa, que sería la cotangente. Vamos a marcarla con otro color. Tendríamos la función cotangente, que sería igual a x sobre y. Tendríamos la función secante, que sería r sobre x. Y por último tendríamos la función cosecante, que sería r sobre y. Con esto hemos definido 6 funciones muy importantes en la trigonometría, que son las siguientes. Entonces, repasando, tendríamos una función seno del ángulo θ, que es igual a, ya lo habíamos definido, y sobre r. Tenemos la función coseno del ángulo θ, que sería igual a ¿cuál? Sería a x, que sería la abscisa, x sobre la hipotenusa, que sería r. Tendríamos la función tangente del ángulo θ, que simplemente sería la
ordenada, que en este caso sería Y, sobre la abscisa, que sería X. Tendríamos, ahora sí, sabemos sus inversas, entonces sabemos que la cotangente, ¿cierto? La cotangente sería simplemente cotangente del ángulo θ. Ya sabemos que la inversa de la tangente entonces sería simplemente X sobre Y. Tendríamos la secante del ángulo θ, que sabemos que es la inversa del coseno, que sería R sobre X. Y por último tendríamos la función cosecante del ángulo θ, que sería igual a R sobre Y. Si nosotros miramos, tendremos que la cotangente tiene su inversa, que sería la tangente tiene su inversa, que sería la cotangente. El coseno tiene su inversa, que sería la secante. Y por último, el seno tiene su inversa, que sería la cosecante. Otra forma también de aprendernos esto es un truco muy sencillo. Recordemos que todos han tomado Coca-Cola. ¿Qué hace cuando uno toma Coca-Cola? Vamos a marcar aquí con este color. Uno coloca Coca-Cola, ¿cierto? Y el último que uno dice es, tomó. Después uno se devuelve Coca-Cola y solamente vuelve y coloca A. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá vamos a aplicar algo muy interesante, y es que si este es nuestro ángulo θ, a Y lo vamos a llamar el lado opuesto. El lado opuesto o el cateto opuesto. Y a X lo vamos a llamar, como está en relación aquí al ángulo, lo vamos a llamar el lado adyacente o el cateto adyacente. Sobre esto hablaremos en un video próximamente. Y el radio sigue siendo la misma hipotenusa. Si yo divido esto, como lo estamos mostrando acá, vamos a encontrar que tenemos las mismas funciones que nosotros teníamos. El seno, ya sabemos, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ahora nos falta agregarle el ángulo θ, ¿no? Porque estamos hablando del ángulo θ acá, entonces sería seno de θ, coseno de θ, tangente de θ, cotangente de θ, secante de θ y cosecante de θ. Como podemos ver, seno de θ sería igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Si ustedes miran acá, el seno, acá sería cateto opuesto, sería Y, sobre la hipotenusa que le hemos llamado R. Y así sucesivamente las demás funciones. Bueno, esto ha sido todo por hoy. En el próximo video seguiremos hablando sobre las relaciones trigonométricas y haremos algunos ejemplos.